Yo les dije de que se podían conectar varias resistencias a un mismo circuito, tal como en el circuito de electricidad de tu casa, vos tenés varias resistencias, tenés varios electrodomésticos conectados a una misma corriente. Nosotros pensamos y creamos la forma de tener en un mismo circuito dos baterías, dos fuentes o más fuentes. Y para calcular la intensidad, la corriente de ese circuito de tres baterías, de muchas baterías, la ley de Ohm ya no nos alcanza. Y ahora necesitamos usar la ley de Kirchhoff. Kirchhoff, un tipazo, nos dio este conocimiento, que es lo que voy a mostrar. Yo te dije de que para resolver un problema de intensidad de corriente en un circuito que tiene dos baterías, utilizamos la ley de Kirchhoff. Utilizamos a Kirchhoff. Kirchhoff nos dio dos leyes que necesitamos de las dos para lograr saber la intensidad. La primera ley se llama ley de nodos. Definamos qué es un nodo. Acá voy a poner una foto de un nodo en un circuito. Es un punto, es ese punto donde entran tres conexiones. Yo creo que se va a entender clarito con la foto, así que sigamos. Es un punto donde entran tres conexiones. Sabiendo lo que es un nodo, vamos con la ley de nodos. La primera ley de Kirchhoff, o la primera ley de nodos, nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran es la misma que la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Y ahora vamos con la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff habla sobre las mallas de un circuito. ¿Qué es una malla? Una malla es un camino cerrado por donde corre la corriente, formado por todas las partes, no por todas las partes, por las partes del circuito. Ahora veamos un circuito e identifiquemos las mallas y los nodos. Antes de hacer la representación de los nodos y de las mallas de un circuito, te voy a decir lo que dice la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff nos dice de que la suma de todas las alteraciones, así lo voy a decir yo, alteraciones de diferencia de potencial es igual a cero. ¿A qué me refiero con alteraciones? Con alteraciones me refiero a las subidas y caídas de potencial. Entonces, esta frase también podría quedar de la misma forma que la suma de las subidas y bajadas de tensión de las diferencias de potencial es igual a cero. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff. Este es un circuito que me acabo de inventar. Tenemos tres resistencias, una de 2 ohm, otra de 9 ohm y otra de 6 ohm, y tenemos dos baterías, una de 12 voltios y otra de 6 voltios. Como tenemos dos baterías, ya intuimos que tenemos que aplicar a Kirchhoff, el conocimiento de Kirchhoff. Y el conocimiento de Kirchhoff, como te acabo de contar, es sobre los nodos y las mallas. Vamos identificando cada uno. Vamos identificando nodos y mallas. Para identificar cada uno, nosotros tenemos que otorgarle nombres. Nombres a cada punto, a cada vértice del circuito. Yo le voy a poner letras. Este se va a llamar A, este se va a llamar B, este punto se va a llamar C, este punto se va a llamar D, este punto se va a llamar E, y este punto se va a llamar F. Recién dije de que hay que ponerle nombre a los vértices. Y no, estaba equivocado, me confundí. ¿Por qué?
porque miren, a estos puntos, acá tenemos una fuente, acá tenemos una salida de resistencia, un nodo a fin de cuentas, no tenemos que despreciarlo, no tenemos que menospreciarlo. Así que bueno, yo te conté de que un nodo es un punto donde se unen 3 o más conexiones, 3 o más cables, 3 o más corrientes. Identifiquemos esos puntos. Este es uno, como te conté. ¿Por qué? Porque tengo el cable que llega, un cable que sale y otro cable que sale. Entonces B es un nodo. Y con E pasa lo mismo. Tengo una conexión, 2 conexiones, 3 conexiones. Entonces tenemos 2 nodos. Y ahora repasemos las mallas de este circuito. Yo te comenté de que una malla es un circuito cerrado formado por elementos de ese circuito. Entonces, ¿qué malla veo aquí? Yo veo una bien grande. Una que sea A, que corra de A a C, de C a D y de D a F. Y que vuelva a A. Entonces, esa es una. De A a C, a D, a F. Sería esta. Este circuito cerrado. También veo de A a B, de B a E y de E a F. Esa también es otra. De A a B, de B, de B a E y de E a F. Esa es otra. Y otra es de B a C, de C a D y de D a E. Esta. Entonces, este es un circuito que tiene 3 mallas. Algo también muy importante, que lo hice para ver si estaban atentos. Yo aquí puse de que mi malla es de A a C, de C a D, de D a F. Pero esa no es toda mi malla. Mi malla termina en A, porque va de F a A también. Entonces, hay que poner el punto de inicio y el punto de llegada. Si es A, esta también será A, y si es B, también será B. Chequemos. Yo tengo de que esta malla es A, B, E, F, A. Y que esta malla es B, C, D, E, B. Eso no lo puse cuando lo expliqué la primera vez porque lo quise chequear. Pero acuérdense de poner el punto de inicio y el punto de llegada. Tienen que ser los mismos. Y ahora que ya vimos lo que es un nodo y lo que es una malla, desarrollando el concepto de Kirchhoff. Ahora vamos con este circuito. Yo reconozco un par de nodos. Aquí hay un nodo, aquí hay un nodo, aquí hay un nodo, aquí hay un nodo y creo que ninguno más. Entonces tengo 4 nodos. 4 nodos. Que son B, D, H, F. ¿Y cuántas mallas tengo? En este cuadrado tengo una. En este cuadrado tengo 2. Aquí tengo claramente una malla. Hasta ahí vamos 3 mallas. Tengo esta, que es la más grande. A, G, F, E, D, C, B, A. Todo el contorno. Y puedo identificar 2 mallas más, que son estas, miren. Esta, subo, bajo por aquí, voy por aquí y termino en A. Y lo mismo, esta, puedo identificar esta
¿Cómo serían? Entonces las últimas dos mallas sería del punto A al punto C, al punto D, al punto H, al punto F, G y vuelva a. Y lo mismo al revés, lo mismo del otro lado. El punto G, el punto E, el punto D, el punto H, el punto B, el punto A y vuelvo al punto G. Y vuelvo al punto G. Entonces, este circuito tiene 6 mallas que ya identificamos. ¿Y para qué te conté lo mismo que recién, pero en otro circuito? Este fue un circuito un poco más grande, con 4 nodos, con 6 mallas, y era para que terminemos de entender el concepto de nodo y el concepto de malla. Así que espero que haya quedado claro este concepto. Y ahora vamos a ver cómo se aplican las leyes de Kirchhoff. Ahora usemos las leyes de Kirchhoff en este circuito. Es un circuito donde yo tengo 3 resistencias, 1, 2 y 3, y tengo 2 fuentes. Y yo acá ya ya identifiqué nuestros 2 nodos. ¿Cuáles son nuestros 2 nodos? Este punto. ¿Por qué? Porque llegan a él 3 conexiones. Y este punto, por lo mismo, porque llegan a él 3 conexiones. Entonces, para aplicar la primera ley de Kirchhoff, la primera ley de nodos, la que nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es la misma que la suma de las corrientes que salen de ese mismo nodo. Siempre ahora se pone un sentido de la corriente. Tomemos el sentido de la corriente en dirección hacia el nodo A. Entonces yo tengo una intensidad, una corriente que llega a este punto, le vamos a llamar I1, una corriente que llega a este punto por aquí, le vamos a llamar I2, y una corriente que sale, que le vamos a llamar I3. Entonces, ¿cómo circularían las corrientes? I3 vendría por acá, llegaría al nodo B, y del nodo B sale, y así. Salen 2 corrientes del nodo B, una para abajo y otra para acá. Entonces apliquemos la ley de nodos, la primera ley de Kirchhoff, la que nos dice que, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, la suma de las corrientes que entran a un nodo es la misma que la suma de las corrientes que salen. ¿Qué significa esto? Que entonces la suma de las corrientes que entran, acá en el nodo A entra I1 y I2, entran 2 corrientes con una intensidad 1 y una intensidad 2. Entonces, la suma de las intensidades que entran es igual a la intensidad, a la corriente que sale. Por aquí también sale corriente. La corriente, estas dos llegan a este punto y de este punto sale una sola corriente, sale una I3. Entonces, se cumple de que la suma de las corrientes I1 más I2 es igual a I3. Esa es una ecuación. Esa es la ecuación para el nodo A. Nodo A. Ahora apliquemos en el nodo B. Aquí lo puse con minúsculas. A, B. Bueno, lo mismo. Nos dice que la suma de las corrientes que entran es la misma que la suma de las corrientes que salen. Entonces, a este punto entra I3. Entonces, I3 es la única que entra. Y de ella salen 2 corrientes. Sale I1 por acá y atraviesa toda esta resistencia y llega al nodo A. Y I2, que sale por acá, por este cable, pasa esta fuente, llega a esta resistencia y entra el nodo A. Entonces tenemos una que entra y 2 que salen. La que entra es I3
Y las que salen, I1, I2. Más I2. Y si vemos, esta ecuación y esta ecuación es la misma. Entonces, la tomamos. Necesitamos una sola ecuación para dos nodos. Y eso es peculiar porque lo va a pasar. Si tenemos 3 nodos, nos van a servir 2 ecuaciones. Si tenemos 4 nodos, nos van a servir 3 ecuaciones. Y así, como nosotros tenemos 2 nodos, nos sirve una ecuación. Ahora con este circuito le voy a pasar a contar la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. Para captar rápidamente la segunda ley de Kirchhoff, te quiero explicar esto, que es muy clave para entenderlo. Esta es una resistencia. ¿Se acuerdan que en el ejemplo pasado de nodos, yo elegí el sentido de la corriente? Aquí va a pasar lo mismo. Te cuento. Si el sentido de la corriente pasa por esta resistencia con este sentido, o sea, si la corriente corre para allá a través de esta resistencia, yo puedo decir de que esta parte de la resistencia está a un mayor potencial que esta. De la misma forma, yo puedo decir de que si la corriente circula por esta resistencia con este sentido, este punto va a estar mayor resistencia que este. Entonces, el punto de mayor resistencia lo entrega el sentido de la corriente. Eso es clave para que ahora veamos esto. Ahora vamos completando este circuito con dirección a la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cómo puedo ir completando este circuito? Yo sé que si esta es mi fuente y esto me marca que es el palito más largo en relación a este, yo sé que esta batería, que este es el polo positivo. Eso es lo primero que me gusta identificar. Después me gusta identificar los puntos del circuito. Este punto es A, este punto es B, este punto es C y este punto es D. Ahora lo que debo hacer es mostrar, enunciar, decir cómo voy a tomar el sentido de la corriente. Lo puedo tomar en sentido horario o en sentido antihorario. Lo tomemos en sentido horario. Entonces yo voy a decir que que la corriente circula de esta forma. Ahora, cuando ya puse cómo voy a tomar el sentido de la corriente, como la segunda ley es la de Kirchhoff, es la ley de mallas, voy a hacer una malla. Voy a tomar en cuenta mis mallas. ¿Y cuáles mis mallas? Aquí está muy claro. Es A, B, C, D, A. La pongamos. A, B, C, D, A. Como yo te dije que vos podés elegir el sentido de la corriente, si vos habrías elegido el sentido antihorario, la malla te quedaría AD, DC, CB, BA. Pero el final de la ecuación sería la misma. Escribir esto, vamos a empezar a escribir la malla como si salgo del punto A, entro a esta resistencia con un mayor potencial y la corriente sale de la resistencia por un menor potencial, con una caída de tensión, eso se escribe I1. ¿Por qué I1?
Porque I1 es la corriente que circula por todo el circuito. Por R1. ¿Por qué R1? Porque es esta resistencia. Pero como salgo por una bajada de tensión, este I1 va a ser negativo. Sigamos escribiendo. Salgo de la resistencia 1, llego al punto, al vértice B, y cuando la corriente llega a esta resistencia, entra por una subida de tensión y vuelve a salir por una bajada de tensión. ¿Cómo vamos a escribir esa resistencia? Vamos a escribirla de vuelta, como lo mismo. Como salgo por una caída de tensión, se va a escribir menos la intensidad 1. ¿Por qué la intensidad 1? Porque es la intensidad que corre por todo el circuito. Ese es el valor, el concepto que usamos. La corriente que circula por el circuito, multiplicado por la resistencia, por R2. ¿Qué nos da este signo? ¿Quién nos da este signo? La salida de la corriente. Si la corriente sale por un borne negativo, va a sufrir una caída de tensión. Y ahí se escribe más. Si sale por un borde positivo, ahí la corriente va a sufrir una subida de tensión. Y se va a escribir como más. Como ahora. ¿Por qué? Porque la corriente sale, llega a este punto, sigue. Y si este es el polo positivo, este es el polo negativo, la corriente entra, sufre una bajada de tensión y cuando sale de la batería, sufre una subida de tensión. Entonces, ¿cómo se va a escribir eso? Se va a escribir aquí más, voy a poner acá abajo, más voltaje 1. Y gracias a Kirchhoff, que nos acordemos de lo que nos contó Kirchhoff, que nos dijo de que la sumatoria de las caídas, de las subidas y bajadas de tensión es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0. Sigamos operando esto. Y esto me gusta de las ecuaciones que son igualadas a 0, que hablan sobre la conservación de la energía, que al último voy a cerrar con esto. Porque con estas ecuaciones podemos despejar cualquiera de estos valores, pasándolo al otro lado, pasando el resto al otro lado de la ecuación. Miren, sigamos viendo. Voy a copiar esta ecuación bien grande para que se entienda. Esta es la ecuación que estaba aquí, igualada a 0. Sigamos trabajándola. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Puedo pasar este término y este término para el otro lado de la igualdad positivo, con estos signos positivos. Entonces me va a quedar, si yo despejo eso que le acabo de decir, me va a quedar que el voltaje 1 es igual a más I por R1 más I por R2. ¿Por qué no pongo I1? Porque podemos observar que es la misma I. I1 y I1 es lo mismo. No cambia nada si lo pongo, pero no está de más ponerlo. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo sacar factor común. Factor común de I. Entonces yo voy a tener que el voltaje 1 va a ser igual a I por R1 más R2. Entonces, ¿qué puedo seguir haciendo acá? Si este término está multiplicando este término, yo puedo pasar este término dividiendo a este lado de la ecuación. Entonces yo puedo hacer de que B1 sobre
a esto lo paso dividiendo, me quedaría B1 sobre R1 más R2 igual a I. Y esta es la forma de encontrar la intensidad de un circuito, la intensidad de corriente de un circuito por ley de Kirchhoff. Y quiero cerrar diciendo, la primera ley de Kirchhoff, la ley de nodos, no habla sobre la conservación de las cargas eléctricas del circuito. Y la segunda ecuación, la segunda ley, nos habla sobre la conservación de la energía del circuito. Así que nada, adiós.